Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Bien, esta palabra, la palabra pantocrátor, es una palabra griega, obviamente es una palabra griega, que tiene una razón, una significancia muy potente, muy fuerte. Y es lo que yo quisiera trasladar hoy a su corazón. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de... Perdón, vamos a ver la definición. Primero la definición de pantocrátor. Pantocrátor significa todopoderoso. Eso es, ¿verdad? Todopoderoso. O gobernante de todo. Paz o panto es todo y crateo significa sostener o tener fuerza. Y se emplea, escuche esto, solo para Dios. ¿Ok? No hay un pantocrátor, un rey pantocrátor. No hay un emperador pantocrátor. No hay un libertador pantocrátor. El único es Dios. Y obviamente en la persona de Cristo. Y cuando miramos esta palabra que yo te mostraba, ¿verdad? Cristo es nuestro pantocrátor. Está diciendo, Cristo es nuestro todopoderoso. Es el gobernante de todo. Es aquel que sostiene. Y quiero que recuerdes esta palabra. El que sostiene todas las cosas. Él sostiene el universo, Él sostiene la creación, Él sostiene todo para que funcione. El hermano, ¿por qué una estrella no nos cae encima? Porque Él nos sostiene. ¿Por qué no hay un meteorito si andan millones de millones, billones, trillones en las galaxias? ¿Por qué no le cae? Porque Él nos sostiene. ¿Por qué Saturno no se sale de su órbita? ¿Por qué Neptuno, etcétera? ¿Por qué la luna se mantiene donde está? ¿Por qué el mar no se sale y tiene límites? La Biblia dice que Dios le puso límites al mar. Son preguntas que nos hacemos y que están en la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 18, dice: y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La palabra todopoderoso, pantocrátor. Así dice el Señor, ¿verdad? Yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El pantocrátor. Aquel que es Señor de todo, aquel que domina sobre todo, aquel que sostiene todo con el poder, hermano, de su palabra. Es importante que nosotros podamos mantener y mirar que hay algo extraordinario en el Dios que nosotros tenemos, en el Dios que nosotros creemos, en el Dios que nosotros nos sentimos, ¿verdad?, guardados. Y es que Él nos dice que Él será para nosotros Padre. No es menor, hermanos. No es menor que nos diga, yo que soy el pantocrátor. Así lo expresa, ¿verdad? Pablo, y así lo expresa también Juan. Él que es el pantocrátor. Él el que lo llena y lo gobierna todo. Él que sostiene todo. A nosotros, a ti y a mí, nos dice, yo seré para ustedes padre. Y vosotros seréis para mí hijos e hijas. Mira, y qué maravilloso el Señor, cómo señala aquí el género. Hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Cuando empecé a mirar este párrafo, esta palabra, empecé por y quiero mostrarte este gráfico que hice. Este tema lo vamos a ver en la tarde.
¿ok? Lo vamos a analizar hoy por la tarde, es más escatológico, pero fíjate que en Apocalipsis encontramos la mayor cantidad de veces que aparece esta palabra pantocrator o pantocrator. Apocalipsis 1:8 dice en el texto qué dice y quién lo dice. Mire qué interesante. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién lo dice? El Señor. Está hablando en primera persona. Yo soy, lo habla el Señor. Luego en Apocalipsis 4:8, ¿verdad? Cuando habla del pantocrator, lo vamos a ver en la tarde, no se preocupe. Dice, ¿qué dice? Está diciendo, santo, santo, santo. Le están hablando al pantocrator. ¿Y quién le dice? ¿Quién lo dice? Los 4 seres vivientes. Apocalipsis 11:17. ¿Qué es lo que dice? Te damos gracias. Es un acto de gratitud. ¿Quién lo dice? Los 24 ancianos. Apocalipsis 15:3. ¿Qué están diciendo? Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién lo dice? Los 7 ángeles que tienen 7 plagas. Apocalipsis 16:7. Verdaderos y justos son tus juicios. ¿Quién lo dice? Aquí dice, el altar. El altar lo dice. Apocalipsis 19:6 dice que el Señor nuestro Dios reina. ¿Quién lo dice? Una voz, la voz de una gran multitud. Habla en todos estos versos, lo vamos a ver, no se preocupe, lo vamos a ver hoy por la tarde, pero en todos estos versos nos habla del pantocrator. Y luego, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí le puse yo estas flechitas, ¿verdad? ¿Cómo lo dice y quién lo dice? Te damos gracias, los 24, grandes y maravillosas sus obras, los 7 ángeles que tienen las 7 plagas, los verdaderos y justos juicios, lo dice el altar habla, hermanos. Y luego dice, la voz de una gran multitud, son los que dicen, nuestro Señor reina. Ahora, luego tenemos estos 6 versos que hablan de la gloria, de la grandeza, de lo que Dios es, de lo que estás haciendo. Son palabras que nos inspiran a la adoración. Hermano, todo lo que tiene que ver con Dios, con el pantocrator, con este todopoderoso, con el omnipresente, con el omnisciente, con este Dios que lo llena todo, hermano, nos habla de estos 6 niveles de adoración. Pero hay dos que habla del pantocrator, pero que son juicios. En Apocalipsis 16:14 dice, reunidos para la batalla del gran día, y ahí estaba el pantocrator. Y en Apocalipsis 19:15 dice que él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Ahora, tenemos estos 6 arriba, estos 2 abajo. ¿Por qué? Porque esto, hermano, nos habla de la soberanía de Dios. Nos habla de que el Señor, Dios, habla en primera persona de sí mismo con respecto a que es un todopoderoso, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los 7 ángeles que tienen las 7 plagas, el altar, la voz que emana, ¿verdad?, de las multitudes que dicen, nuestro Señor reina. Todos hablan de la grandeza de Dios. Y cuando yo miro en Corintios nos dice, este Dios que tiene toda esta grandeza, que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, la creación, el altar, los millares de millares que le hablan y tienen a gran voz, todos ellos reconocen que es todopoderoso y que es capaz de hacer cualquier cosa a favor de sus hijos. Cuando miro eso y me doy cuenta de lo que significa el Dios al cual servimos, no es un Dios, hermano, que yo lo pueda dibujar y que lo pongo ahí y ahí está mi Dios. No es alguien que me lo pueda colgar, no es alguien que lo pueda poner en la pared. No, el Dios que nosotros creemos, hermanos, es aquel que hace que las cosas sucedan. Mire lo que dice Job. Vamos al Antiguo Testamento, Job capítulo 11, verso 7. Y dice, recuerde que pantocrator en el Nuevo Testamento, todopoderoso en el Antiguo Testamento, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? Aquí le están hablando a Job. Y le dicen, ¿vas a descubrir tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Es una pregunta que nos hace reflexionar y nos dice a nosotros,
¿tú vas a descubrir las profundidades de Dios? Cuando le hablan esto a Job, yo veo, ¿verdad?, cómo los amigos de Job, que no sé si eran tan amigos, venían a importunarle y a decirle, bueno, pero tú, ¿por qué haces esto? Quizás te pasó esto porque descuidaste esto. Quizás viviste esto porque descuidaste esto otro. Y por eso te vino esto. Mire, le decían cada cosa. Sin embargo, Job dice que él agachaba su cabeza. Agachaba su cabeza y decía, Señor, si he hecho esto, si he hecho esto otro, y constantemente se estaba evaluando. ¿Sabe lo que hacían los amigos de Job? Quizás hacían que Job se evaluara. Y una de las cosas le dice, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? Dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Hay cosas que son secretas y que solo las vamos a ver allá, en su presencia, pero otras, sí, Dios nos las ha revelado. Y Job dice, yo de oídas te había oído. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio del momento más duro de su vida, en medio de la enfermedad, de la ruina, él vio a Dios. Él vio al Señor. Mis ojos te ven ahora, cuando estaba rodeado de todo eso que no necesitaba nada, vivía en placer, vivía en tranquilidad. Pero ahora mis ojos te ven. Hermanos amados, en este tiempo Dios va a abrir tus ojos. En este tiempo Dios va a abrir tus ojos y vas a descubrir muchas cosas que son profundidades de Dios. Vas a descubrir, hermano amado, que el Todopoderoso está a tu lado, que Él está con nosotros, que Él nos guarda, que Él nos sustenta en cada momento de nuestra vida. Mira lo que dice aquí en Job 32, verso 8. Dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo, si quieres ver las profundidades del Todopoderoso, aquí hay una profundidad, que el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Hay un espíritu en el hombre y el soplo de Dios. Una cosa, escuche esto, es como decir esto, hermano. Voy a ser un hombre, voy a crear al hombre y trae un espíritu del lugar donde se guardan los espíritus, y desde ese lugar trae un espíritu, pero luego para activarlo, para darle una activación, viene el soplo. Eso es lo que se conoce como el ruaj. El ruaj, el soplo de Dios, el espíritu de Dios, se choca con el espíritu del hombre y lo activa y le da entendimiento. En Job 33:4, Job 33:4 dice, el espíritu de Dios me ha hecho. Mire qué interesante. Separemos ahora hacia el hombre, pero es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios, Dios espíritu, me ha hecho. Pero luego dice, y el aliento del Todopoderoso me da vida. El aliento de este Pantocrátor, de este Dios que sostiene todas las cosas, de este Dios que hace que las cosas sucedan, de este Dios que dice la Biblia en el libro de Job también, Él es el que hace las Pléyades, el Orión. Hermano, Job no tenía telescopio. El telescopio se inventa con Galileo. Pero Job tenía la revelación y tenía el conocimiento de las Pléyades. ¿Y cómo lo sabía? El conocimiento que le da el Todopoderoso. Hermano, hay muchas cosas que nosotros vemos en la palabra del Señor y digo, ¿y cómo sabían? Si no había telescopio, ¿cómo sabían? Si no había ecógrafo. La Biblia dice, así como no sabes cómo se crean los huesos de un niño en el vientre. Otro dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Y cómo sabían ellos? La palabra embrión ahí es mi golem. Mi golem.
Vieron tus ojos, eso que está siendo formado en el vientre. ¿Y cómo lo sabían si no habían instrumentos? El conocimiento de Dios. Y qué importante es, hermano, que Dios le da a sus hijos este conocimiento. Nos da a nosotros la capacidad de entender, hermano, aquello que tardó miles de años en conocerse, pero Dios ya se lo revelaba a sus hijos. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que quiero hacer, pastor? Pastor, ¿a dónde va? Ya voy. Quiero mostrarte lo extraordinario del poder del Todopoderoso. El Pantocrátor. Panto, ¿verdad? Tiene que ver con todo. Panto es todo, todo, todo. No es algunas cosas. Panto. Hay muchos que tienen un Dios que es panteísmo. Pan, todo, teísmo, ¿verdad? Dios. Es decir, que Dios es todo. Dios es el árbol, Dios es el monte, Dios es qué sé yo, el animal, Dios es todo. Todo es Dios. Esa es una forma de pensamiento, ¿verdad? Pero aquí es Pantocrátor, está diciendo todo creador, todo poderoso, todo suficiente. Isaías 42 dice, ¿acaso no lo sabes? Son preguntas. Son preguntas. ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Elión, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable, es decir, no se puede dimensionar. Sin la posibilidad de poder medirlo. Hay un himno que dice, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré. Bueno, tu grandeza, la grandeza, está hablando de esto. Su entendimiento, lo que Él conoce, lo que Él sabe, es inescrutable. Es imposible poder dimensionar. Y aquí le dice, ¿acaso no lo sabe? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Tu Dios, mi Dios, no es un Dios que tiene problemas de reumatoides, no tiene problemas en las rodillas, no tiene problemas en las manos, no se ha cortado su visión, no es un viejito que anda ahí arrastrando la patita. No. Mi Dios es el que hace que el mar no se salga. Mi Dios es el que hace que las estrellas permanezcan. Mi Dios es el que hace que las constelaciones se mantengan en su lugar. Mi Dios es el que hace que mi vida pueda transitar en este tiempo. Mi Dios, en medio de la enfermedad, Él dice, yo soy tu sanador. En medio de la escasez, Él dice, yo soy tu proveedor. En medio de la angustia, Él dice, yo estaré contigo en la angustia. Ese es mi Dios, bendito sea su nombre. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Dios eterno, el Señor, ese es mi Señor, el que en el libro de Corintios dice, yo soy tu Padre y ustedes serán mi hijo. Te dice el Señor Todopoderoso, el Pantocrátor te dice, ese es el que mantiene los confines de la tierra y el que no se fatiga es el que me dice a mí que yo soy su hijo, que tú eres su hijo. Eso es lo que quiero trasladar a tu corazón. Eso es lo que quiero trasladar. Que dejes de tener el Dios aquí metido en el bolsillo. Aquí tengo mi Dios, lo tengo guardadito. Aquí tengo mi Dios que puede sanar una cosita. No, mi Dios puede hacer cualquier cosa. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría. Parece que se salió esta cosa. No, me parece que sí. Puede que se haya salido. Pero permítame un momentito solamente. Para que lo pueda ver.
Qué raro, me parece que sí. ¿Por ahí? Anda a pagar el de mi oficina, el Wi-Fi. Pues sí. Ok. Bueno, no sé, algo pasó. Perdón. Pido perdón si algo no puede salir, pero estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Dice, oh profundidad de las riquezas. Estoy leyendo Romanos 11:33. Usted sígame en su casa. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Son insondables, no se pueden sondear. Si usted tiene una sonda, nunca va a llegar, porque eso es eterno. Su conocimiento es eterno. Ese conocimiento, esa palabra de restauración, de vida, es la que nos dejó a nosotros. Es la palabra que Él deja para que nosotros le podamos buscar, para que le podamos llamar. Eclesiastés capítulo 3, verso 10, dice, Él ha hecho, Eclesiastés 3:11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Pastor, y lo que estoy viviendo, a Dios no se le escapa nada. A Dios nada se le escapa. También ha puesto, escuche, la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto su eternidad en su corazón. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios ha puesto su eternidad. ¿Sabe? Nosotros tenemos que empezar a mirar a Dios como el Dios que hace y es posible que haga cualquier cosa. Y Él quiere trabajar, Él puso de su espíritu, te lo leí en el verso anterior, en Proverbios, Él puso, ¿verdad?, de su espíritu y luego el soplo nos activó, nos da vida. Nosotros somos esencialmente seres espirituales, somos esencialmente somos un espíritu que nos forraron en carne, por así decirlo, ¿verdad? Pero el soplo, la activación es eterna, por eso que dice en la Biblia que el soplo vuelve al Padre. El espíritu va a volver al Padre. La carne se puede destruir, ¿verdad? El alma debe ser redimida, el alma debe ser, ¿verdad?, rescatada, ya sea para Dios o lamentablemente para destrucción, eso lo va a determinar usted, pero la eternidad de Dios ya está en su corazón. Dios ya determinó que la eternidad, su eternidad, Dios Elión, Dios eterno, lo puso en usted y en mí. Qué maravilloso es saber que estamos, hermanos, en Cristo y estamos en Dios. Por eso que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en el Señor, es una nueva criatura. Y nosotros tenemos que empezar a vivir de esta manera, empezar a pensar que hay eternidad en nuestro corazón. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún, escuche esto, las profundidades de Dios. Job dice, ¿tú vas a escudriñar? En Eclesiastés, ¿cómo vas a conocer las profundidades de Dios? Aquí Pablo nos dice, Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Qué tremendo es saber que Dios de alguna manera nos ha dado a nosotros esta tremenda bendición. ¿Cuál bendición, pastor?
hermano, de ser encontrados, hermano, que nuestro espíritu pueda escudriñar las profundidades. Hermano, que Dios te revele las profundidades de lo que Él es. De lo que Él es. A Job le decía, ¿tú vas a escudriñar? ¿Tú vas a escudriñar esas profundidades? Como diríamos aquí en Chile, ¿verdad? ¿Dónde la viste? ¿A dónde la viste, verdad? Que tú vas a escudriñar las profundidades. Y él dice, sí, así es. Porque el Espíritu es el que escudriña. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ahora que mi espíritu se conecte con el tuyo. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló, ahí volvió, por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Hermano, vuelvo a la carga con esto. Que este Dios eterno, que este Pantocrátor que lo llena todo, nos dé a nosotros la posibilidad de conocer las profundidades. Realmente es maravilloso. Es extraordinaria la bendición de Dios. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que sea instruido? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Usted, hermano, al venir al Señor, por eso es necesario el bautismo. Por eso es necesario el bautismo. Este próximo sábado vamos a tener los bautismos. Usted se debe de inscribir y debe ser bautizado. ¿Por qué? Porque es la única forma que venga la renovación de nuestra mente. Queremos entender los misterios del Señor, conocer la mente del Señor. Hermano, la única forma es que usted tenga la mente de Cristo. No hay otra forma. Los que quieran interpretar la palabra sin la mente de Cristo, lamentablemente van a fracasar. Porque la van a leer con una mentalidad carnal, la van a leer con una mentalidad humana. Y no se puede, hermano, vivir la vida, la palabra de Cristo, no, entre paréntesis, no se puede cumplir si no tienes la mente. Y la palabra dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos el soplo de Dios. Nosotros tenemos la adopción de Dios como hijos, como un Pantocrátor, como un Dios eterno, como un Dios todopoderoso que dice, de esa hormiga que está ahí, yo voy a poner mis pensamientos en él. Hermano, es que... Su palabra dice, tan grandes son tus pensamientos. Dice, tal pensamiento es demasiado para mí, demasiado para mí. Cada día nuestro espíritu se va renovando, pero se debe renovar en la palabra de Dios. Usted, escúcheme esto, usted va a ser más inteligente cada día con la palabra de Dios. Sus hijos van a subir su nivel en matemáticas, en lenguaje, en ciencia, en historia, en geografía. Hermano, cuando usted comience o cuando tenga más palabra de Dios, mientras más palabra se abre el conocimiento, mientras más palabra, más conocimiento de Dios, y mientras más conocimiento de Dios, le va a ser muy fácil, pero muy fácil aprender idioma, aprender lenguaje, aprender historia, las matemáticas, la ciencia. Mire, podemos tener científicos extraordinarios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor les va a abrir el entendimiento. No nos extrañe tener hijos con promedios muy altos, porque leen la palabra, porque se ha hecho un hábito en ellos, el hambre por la palabra de Dios. Se lo digo por experiencia.
Se lo digo porque lo vivimos. Dios ha sido extraordinario. Porque la mente de Cristo no tiene límites. El que tiene la mente de Cristo no tiene límites y va a pensar y vamos a tener chicos sobre la media, sobre la medida. Vamos a tener estudiantes sobre la medida. ¿Por qué? Porque tienen la mente de Cristo. Pero si no hay palabra de Dios en ellos y solo hay, qué sé yo, juegos, play, qué sé yo, YouTube y todas esas cosas. Mire, le voy a decir una cosa. Las redes sociales entontecen. Las redes sociales hacen que el hombre se entontezca. Pastor, pero usted tiene redes sociales también. Sí, así es. Pero no ando metido en ella. No es mi obsesión. Yo las uso para enviar un mensaje. Pero no para decir, en este momento tembló. En este momento estoy preparando porotos con rienda. En este momento, porotos con rienda son una comida típica aquí en Chile, que por cierto me gusta mucho. Porotitos granados. Ayer Marito nos trajo porotitos granados. Gracias, Marito. A Angeliquita, obviamente. Dios les bendiga mucho. Estaba en mi anhelo y había ido a comprar porotitos granados. Gracias a Dios, y me trajo a la casa. Oiga, ¿quiere tener hijos sobre la media? Pastor, a tanto tiempo mi hijo le va pésimo en matemática. Póngalo a estudiar la Biblia. Se lo dice a alguien que lo vivió. Pastor, tengo problema con mi hijo, tiene poca comprensión lectora. Póngalo a estudiar la Biblia. Pastor, pero no solamente va a aumentar su capacidad de comprensión, sino que el Espíritu le va a empezar a hablar, le va a empezar a hablar, le va a empezar a hablar. Y aproveche de leerle a usted también la palabra. Usted de leer, léalo con sus hijos. Le va a cambiar la vida. Con ojos. Amén. Segunda parte. Él nos sostiene. Yo todo lo que te dije anterior era una introducción. Vaya introducción. ¿Cuánto me tomé la introducción? 32 minutos me tomé la introducción. Pero todo para decirte el nivel de Dios. El nivel de Dios que dice que Él sería, ¿verdad? Aquí. ¿Se pegó otra vez, Marquito? Ahí está. El nivel que dice que Pantocrátor significa, ¿verdad? Significa todopoderoso, gobernante de todo, que es panto, ¿verdad? Panto, que es todo, y crateo, que significa sostiene, que Él lo sostiene todo. Ahora, ¿qué te quiero decir? Él nos sostiene. El Dios que sostiene el universo. El Dios que te da a conocer las profundidades de sus misterios. El Dios que crea a partir de la nada, te dice ahora, Él es quien te sostiene. Hebreos 1:3. Él es. Me gusta esto, hermano, porque Él es significa yo soy. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Está hablando de Cristo. Y escuche esto. Y sostiene todas las cosas. Hermano, es que esto... Dice aquí, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es
Él es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de la gloria de Dios, el Pantocrátor. Él es y la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sostiene. Cristo es quien te sostiene. Cristo es el que te da la oportunidad, la bendición de sentarte hoy en este lugar y decir: pastor, yo necesito que Él me sostenga, necesito que Él venga sobre mi vida. ¿Sabes quién va a venir? No va a venir un ángel, no va a venir un espíritu, no va a venir un pastor, no va a venir un maestro. Va a venir el Pantocrátor, el Dios eterno, el que es el resplandor, el mismo resplandor de su gloria. Es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Aleluya. El que sostiene todas las cosas por su palabra. Dice su palabra: Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Escuche esto. Escucha esto. Él dijo Dios. Él dijo Dios. El dabar de Dios. El dabar de Dios. La palabra hablada de Dios. Es tan potente que, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Ahora escúcheme esto. ¿Cómo puede haber luz si no había sol? ¿Cómo si el sol se crea en el día 4? Y Él dijo, sea la luz. Porque la luz no depende del sol. La luz no depende del sol. Y Hebreos 1:3, que es el verso que estamos leyendo, dice: Él es el resplandor de su gloria. ¿Qué es lo que dice Génesis, en el Génesis 1, cuando dice, y dijo Dios, sea la luz? Está diciendo, sea Cristo. Y dijo Dios, sea Cristo. Y Cristo, como persona, ¿verdad? Ya era Dios. Pero ahora dice, quiero que se manifieste Cristo. Quiero que se manifieste el Hijo. Y la luz fue. ¿Por qué? Porque Él es el resplandor de su gloria. Y Él es la expresión exacta de su naturaleza. ¿Cuál es la expresión exacta de su naturaleza? Que no habiendo sol, había luz. ¿Qué me quiere decir, pastor? Quiero decirte que aunque no haya cura, Dios es sanidad. Bendito sea su nombre. Que aunque no haya una posibilidad de alcanzar vacuna, Él es nuestra vacuna. Él es nuestro Señor. Que aunque todos digan que las cosas van mal, el Señor tiene bendición para ti. Porque Él es la expresión exacta de su naturaleza. Y su naturaleza es decir que Él es tu Padre y yo soy su Hijo. Bendito sea su nombre. Espero estarme explicando. Después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él retoma su posición. Él retoma su posición. Él viene aquí para darnos a conocer su plan. Viene aquí para darnos a conocer y para decirnos, si pueden entender, si puedo lograr transmitir los misterios, los insondables, los inescrutables misterios de su gloria, ustedes les va a cambiar la vida, les va a cambiar su manera de pensar. Van a decir, Dios dijo y Dios lo hace. El Señor pensó y lo declaró. Hoy estoy en este lugar parado porque Dios le place que tú recibas esta palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Dice el libro de Salmos, capítulo 41, verso 3. El Señor, el Pantocrátor, lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Número uno, el Señor te sostiene en el lecho de enfermo. ¿Qué significa? Que aún en la enfermedad, Él está contigo.
Él está diciendo, yo te voy a sostener. ¿Por qué? Porque hay un área, escúchame esto, en el área de la enfermedad, hay un momento en la enfermedad en que está la opresión, que solo si el Señor nos sostiene, se puede soportar. Y hay otra parte que dice, y en su enfermedad, restaurarás su salud. Yo quiero decirte que el Señor, a los hijos de Dios, algunos les restaurará, algunos los sostendrá en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del momento difícil. Algunos en el cuerpo se restaurará en lo físico. Otros se restaurarán a la manera del espíritu con el cual fueron creados. Pero por A o por B, Dios restaurará la salud. Nadie llega enfermo al cielo. Nadie. Nadie llega enfermo a la presencia del Señor. Todos son restaurados. A veces pensamos la salud, pensamos la restauración desde la perspectiva de lo que yo conozco. Para yo sentirme halagado, para yo sentirme contento. Pero también está la perspectiva de lo que Dios es y de cómo Dios restaurará. Él dice que en el lecho de enfermo te sostendrá y en la enfermedad restaurará su salud. Algunos sanarán del cuerpo, pero definitivamente todo hijo de Dios es restaurado en su vida, en su alma, en su espíritu, delante de la presencia del Señor. El hombre hoy vive una terrible enfermedad. Se llama pecado. Se llama pecado y lo separa de Dios. Y necesita ser restaurado. Fíjate que aquí dice restauración. En el libro de Santiago capítulo 5 dice, ¿está alguno enfermo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. La oración de fe salvará al enfermo, Restauración, restauración. El Señor lo levanta. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Restauración. Porque el propósito de la palabra es restaurar al origen, restaurar al principio. Y eso se llama la insondable, ¿verdad?, profundidad del conocimiento de Dios. Nosotros queremos acciones rápidas. Yo quería cuando mi abuelo le dio un infarto y fulminante, yo quería que el Señor lo levantara. Yo, Billy Bunster quería. Estuve 2 días ahí en el ataúd diciendo, Señor, tú eres el Dios que resucita. Y yo oré los 2 días para que mi abuelo resucitara. Los 2 días. Y para mí era, no, yo tengo un Dios que resucita, Lázaro, y pensaba en todos los que resucitaron, la hija, la viuda de Naím, la Talita Cumi, el que resucitó Eliseo, el que resucitó Elías, mire, toda la palabra me la sabía, toda. Pero yo no había reparado en que el Señor había enviado 2 ángeles a mi abuelo, y que mi abuelo le dijo, señorita, me voy, porque me vienen a buscar. Y mis 2 abuelos, tanto padre y madre, le dijeron, no me quedo. Porque Dios les mostró al lugar donde van. A veces nosotros somos egoístas, pero Dios restaurará al enfermo. Aquí en la tierra o delante de su presencia, pero que lo va a restaurar, bendito sea su nombre. Isaías 46:4 dice, aún
hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Aleluya. Y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. ¿Quién? Todopoderoso. Yo lo he hecho y yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. Aleluya. Hermano, aún en vuestra vejez, yo seré el mismo. Y hasta vuestros años avanzados. Escuche esto. En Chile, cuando llega la vejez, oiga, las ISAPRES ya no te cubren. Los seguros ya no te cubren. Si vas a sacar licencia, te ponen 1000 obstáculos. No puedes comprarte una casa con crédito, solo si la tienes al contado. Todo eso sucede en la vejez. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Aún en vuestra vejez, yo voy a ser el mismo. Él es el mismo Jesucristo, Él nunca cambia, Él nunca, hasta vuestros años avanzados, yo los sostendré, yo lo he hecho, yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. Hermano, ¿qué más queremos con eso? El Señor va a estar contigo. En la vejez, tus huesos, hermano, yo veo mi mamá, mis suegros, mi suegra, hermano, aún yo mismo, los huesos, hermano, la espalda. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro guardador. Y en vuestra vejez Él va a ser el mismo. ¿Quién? El Pantocrátor. El que dijo que la luz fuera y fue hecha. El que dijo, sepárese el mar y las aguas de arriba, las aguas de abajo. El mismo que le pone límites al mar. El mismo dice que estará contigo en la vejez. El mismo dice que estará contigo en la angustia. El mismo que dijo que estaría contigo en el momento difícil. El mismo que dice que la enfermedad será tu restaurador. Ese Dios está contigo esta mañana, está contigo esta tarde y quiere decirte, yo estoy contigo. Yo estuve en el principio, en el Génesis, y estaré también en el Apocalipsis. Estaré en el principio y estaré en el final. Hasta el fin voy a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, la Biblia de lenguaje sencillo dice en Jeremías 50:34, yo soy el Dios todopoderoso, Pantocrátor en el griego. En el Antiguo Testamento se dice de dos formas, Shaddai, todopoderoso, Shaddai, y también se describe en algunos párrafos como Jehová de los ejércitos, todopoderoso. Dice, y con mi poder del Pantocrátor, del todopoderoso, les daré libertad. Aleluya. Y les haré vivir en paz. Pero ustedes, los babilonios, los de Babilonia, les voy a enviar un gran castigo. A sus hijos, ¿qué los va a hacer? Les dará libertad. ¿Con qué? Con su poder. El poder del Todopoderoso, el poder del Pantocrátor, te hará vivir en paz. Perdón, hago una pregunta esta mañana. ¿Necesitas paz? ¿Necesitas vivir en paz? Apodérate del misterio, apodérate de la revelación, de lo que el Señor dijo que haría por ti. Hermano, esta es una mañana, una tarde ya para apoderarnos de las bendiciones de Dios. Es un tiempo para decir, Señor, tú lo dijiste, tú lo haces. Yo me agarro de eso. Señor, tu palabra dice que Él quitaría toda angustia. Yo me separo de toda angustia, de todo temor. Cualquier temor de mi alma, ay, me da miedo tal cosa, me da miedo aquello, me da miedo allá. El Señor dice que te hará vivir en paz. No lo dice el pastor Billy, no lo dice cualquier persona, lo dice su palabra. Y yo tengo la palabra de Cristo, tengo el pensamiento de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo el Espíritu de Dios, tengo la unción de Dios, tengo la revelación de Dios. El Espíritu mío del Espíritu se comunica con el Espíritu de Cristo, y ese Espíritu de Dios me da la revelación de los misterios y me hace entender estas palabras. Por eso quise darte una gran introducción para decirte quién es un poquito. Podríamos estar días hablando de eso, pero un poquito de lo que Dios es para sostenerte. Lo que es el Señor que te sostiene. Y hoy esa palabra, más que nunca la necesitamos. Si hay un momento donde necesitamos que Dios nos sostenga, es este. Hoy necesitamos que Dios nos sostenga. Dice su palabra
Hermanos amados, que cada uno de nosotros seremos guardados. ¿Cómo? En completa paz. Todas estas palabras que yo te he mencionado, cada una de ellas tiene el propósito de edificar. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el Señor y lo sostendrá en el lecho de enfermo. En la enfermedad restaurará la salud. En la vejez Él será el mismo y hasta los años avanzados te sostendrá. Él te ayudará, con su poder te dará libertad y te hará vivir en paz. Todas esas promesas, solamente con el poder de aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas. Él tiene autoridad sobre la muerte. Él tomó las llaves de la muerte y del Hades y las exhibió y dijo: ahora yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y el dominio. Él tiene la autoridad para hacer que el mar se detenga. Él tiene autoridad para que la lluvia caiga o para que la lluvia cese. Él tiene autoridad sobre cada célula de tu cuerpo. Él tiene autoridad sobre cada rincón de tu mente, porque Él es todopoderoso y Él es el Señor sobre todo. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.